Vámonos. Hoy les voy a mostrar si hay cambio la impedancia con dos bocinas de 4 ohms, que son las que tengo aquí, y dos tweets. Recuerden, para que no haya cambio en la impedancia, tu tweet tiene que traer el filtro de resistencia en el positivo para que no haya la variación en el ohmiaje. Tu Twitter tiene que traer el filtro de resistencia. Ok, aquí tenemos la primera imprecisión. Si bien es cierto, los filtros van a producir una resistencia, no es un filtro de resistencia, eso no aplica, o sea, es un error. ¿A qué me refiero con esto? El filtro lo que va a hacer es producir una resistencia basada en la frecuencia, así que no es un filtro de resistencia. Este es un Twitter de 4 ohms y esta es una bocina de 4 ohms, al igual aquí tengo la otra bocina y el otro Twitter. ¿Qué voy a hacer? Primero les voy a mostrar de cuántos ohms es la bocina. Voy a ponerle aquí con el multímetro para que ustedes lo vean. Aquí tengo la línea. Ahí está. Se los voy a mostrar. Puede haber una ligera variación, 3 puntos y feria, 4 puntos y feria o 4 ohms. A veces queda muy exacto. Ok, ahí nos marcó exacto 4 ohms. Aquí tengo ya la primera bocina de 4 ohms. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí de este lado pueden observar, lo comento, trae su filtro, el Twitter. Sí, efectivamente tiene un filtro, el Twitter. Esos filtros son de protección. No tiene ninguna otra labor en la vida más que ser de protección. Así que, por ejemplo, ese es un Twitter electrolítico. Digo, ese es un filtro electrolítico. Los filtros electrolíticos es la forma más corriente y barata que puede hacer un fabricante para proteger un Twitter, pero no deja de ser una protección. Ahora, ya el video ya se salió completamente de balance o desde la realidad, porque impedancia y resistencia son cosas diferentes. La resistencia se mide con un multímetro y es el parámetro RE cuando estamos leyendo parámetros de bocinas. ¿Qué hice yo aquí? Ya junté, aquí les voy a mostrar los negativos de la bocina y del Twitter, que vienen siendo estos, y los positivos de la bocina y el Twitter. Esta línea vamos a ver a cuánto nos queda. Hacer 4 ohms debería de haber una variación, pero como trae el filtro, no hay variación de ohmiaje. Vamos a ver cómo nos marca aquí en el multímetro y ahorita vamos a agregarle la otra bocina y el otro Twitter a ver si hay cambio. Vamos a ver cuánto nos marca. Ahí está 4.1, 4 ohms. De nuevo, no hay variación. Siempre tira un poquito diferente, pero está entre lo que cabe. Ok. Bueno, aquí dice que no hay variación en el ohmiaje. Ohmiaje es un término coloquial que se utiliza libremente, ¿no? Pero en realidad es resistencia. Y si no hay una diferencia en esta resistencia, no es para que lo pongas así. El hecho de que no exista una variación en esta resistencia no quiere decir que no exista una variación en la impedancia, que es lo que te va a partir la madre eventualmente. Porque si se fijan en todos los specs de amplificadores hablamos de impedancia, nunca de resistencia, y la gente lo confunde porque tiene la posibilidad de tener un multímetro en casa y tomar una medición, y como la resistencia y la impedancia se miden en ohms, ahí es donde caemos en un enorme error, y aquí es donde debemos de pausar el video, parar el video y desechar el video, porque es por completo incorrecto lo que estamos viendo. Pero sigamos viendo. De este lado voy a aplicar lo mismo. Voy a agarrar aquí los negativos, que vienen siendo estos dos, del Twitter y de la bocina. Ya está aquí. Y voy a agarrar los positivos y los vamos a juntar. Y posteriormente, para la banda que quiere conectar, por ejemplo, a 2 ohms y tiene dos bocinas de 4 ohms o dos medios de 4 ohms y un par de Twitter y los quiere a 2 ohms, y aquí ya tengo negativos y positivos del Twitter y bocina. Voy a juntar con el negativo de la otra bocina. Ahí está. Y voy a juntar los positivos. Bueno, lo que están viendo en este video no es otra cosa más que una conexión en paralelo. Y en el momento en que nuestro amigo Demonios Audio está ignorando por completo cómo funciona una respuesta de impedancia. Sí, esa es una respuesta de impedancia y se las explico. Muy bien, vamos a explicar la curva de impedancia y vamos a tratar de hacerlo de la manera más simple posible.
Entonces nosotros tenemos aquí nuestro tweeter de 4 ohms. Y nosotros, para proteger este tweeter, le vamos a conectar en serie un capacitor. Este capacitor va a tener un resultado en microfaradios, 4.7 microfaradios. Y este es el negativo, este es el positivo que manda el amplificador. El resultado de todo esto sigue siendo 4 ohms, no cambia en lo más mínimo, 4 ohms. Pero si esto los medimos con nuestro multímetro, que vamos a poner en resistencia, nos va a dar un resultado en ohms. Si nosotros medimos con el multímetro directamente la bocina, nos va a dar un resultado de 4 ohms. Pero en el momento en que nosotros tomamos la medición después del filtro, el multímetro va a tomar la medición basado en corriente DC, que esto nos lo va a proveer una pila. ¿Sí? El audio es AC, no DC. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos tomar esta medición, usamos AC, no DC. Entonces, cuando nosotros tomamos esto, esta variación que ustedes ven aquí, esto es impedancia. Esto es frecuencia. Si se fijan bien, aquí tenemos un incremento y aquí tenemos un detrimento y aquí de nueva cuenta un incremento, y todo esto sucede mientras vamos pasando por toda esta gama de frecuencias. Obviamente, si nosotros tomamos la medición con el estúpido multímetro, pues nunca en la perra vida vamos a poder saber qué está sucediendo del punto A al punto B. No lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? La presencia del capacitor, lo que va a hacer el capacitor es impedir que ciertas frecuencias pasen. Si esta es una respuesta general, todo esto que estamos viendo aquí es una respuesta general, y si el tweeter se va a cortar, por decir, pues esto es un ejemplo nada más, de 2 kHz hasta 20 kHz, si se fijan cómo está subiendo la impedancia de manera salvaje, que está sucediendo desde aproximadamente 10 kHz que pasan aquí, hasta 100, perdón, de los 100 kHz aquí tenemos 10 ohms, y aquí tenemos hasta 100 ohms. Entonces, claro que pasa. El hecho de que esté ahí un filtro, lo que va a hacer el filtro es evitar que toda la frecuencia que sucede de aquí a acá no entre al tweeter, pero la que va de aquí a acá sí entra al tweeter. Entonces, sí afecta la impedancia y sí es una receta para el desastre. No que vaya a explotar inmediatamente, pero va a tender a sonar espantosamente mal lo que está proponiendo. Y por el otro lado, vamos a acabar dándole en la madre posiblemente a nuestro sistema y posiblemente a nuestro tweeter, porque el amplificador sí va a trabajar a 2 ohms si tenemos un medio de 4 ohms en paralelo conectado a un tweeter. Aunque aquí haya un filtro, seguimos estando en paralelo. Entonces aquí tenemos 4, el resultado van a ser 2 ohms. Así de simple,
Así de fácil. Digo, es un poquito más complejo de explicar, pero trato de hacerlo lo más simplista posible para que vean por qué tenemos que tener mucho cuidado con la información que vemos en la internet. Aquí los tengo los positivos, los vamos a juntar aquí. Ahí está. Vamos a checar con el multímetro. Deberían de quedar más o menos a 4 ohms. Ahí para que los cheque la banda. Se soltaron, déjenlos vuelvo a acomodar. Quedaron un poquito cortitos, pero ahí está. Vamos a poner el positivo. Ahí está. Vamos a pegar el negativo. A ver cuánto nos marca ahí en el multímetro. Chécale. Tiene que quedar más o menos un aproximado de 2 ohms. 1.9. Ahí está, 2 ohms. Esta conexión que ya nos quedó aquí a 2 ohms, ya pueden ustedes checar que no hay cambio siempre y cuando el Twitter pues tenga el filtro este que les muestro aquí. No va a haber cambio en la impedancia. Y bueno, como dice Armando, un influencer de por aquí de TikTok, no es contra ti, es contra tu punto, demonios. Yo creo que las buenas intenciones es lo que pavimentan el camino al infierno. Y este es el momento para que considera los conceptos que acabo de plantear y le des una vuelta a Google hacia lo que es una respuesta de impedancia de un parlante y te vayas dando una idea de teoría de filtros para que entiendas. Yo sé que tu concepto es hacer videos sencillos para la gente que no quiere invertir mucha lana y está muy bien, pero aún así eso no significa que lo hagamos mal. La única manera de hacer lo que propones es conectar todos los twitters juntos y todos los medios por aparte. No los junten, hagan los cortes desde un amplificador, de preferencia que el amplificador tenga un high pass filter que pueda subir de 5000 hacia adelante, que es difícil de encontrar. Algunos amplificadores tienen multiplicador y ese multiplicador va a servir para eso. Si tu corte está en 500, pones el multiplicador por 10, 500 por 10, da igual a 5000 y a partir de ella puedes cortar un Twitter. Pero por lo pronto, nada de lo que propones en el video es funcional, es recomendable y va a acabar con un buen resultado. Que las cosas suenen no significa que funcionen como deberían de funcionar. Yo soy el tío Goms y si quieres seguir hablando de audio de manera sesuda e inteligente, sin chismarajos y sin mentiras, denme amor aquí abajo.